El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. A los que están recibiendo esta palabra, esta señal que sale de la casa de oración, del Centro Cristiano de las Asambleas de Dios, a través de Radio Sabáis. Radio Sabáis, la radio del ministerio. Hay mucha gente que no puede asistir, unos en el hospital, otros quizá en la cárcel, unos por otra cosa no han podido asistir. Y hay otra cantidad de personas que están no solo oyendo, sino viendo la señal que sale de aquí también para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y yo quiero que a esos dos grupos les demos la bienvenida porque están volviéndose parte de los que han venido a la casa de oración. Amén. Hoy les invito a tomar su asiento, por favor. ¿Listos para recibir la palabra de Dios? Porque tal como lo he dicho, yo no quiero mentir. Un oyente, una persona que asiste a la casa de oración de Centro Cristiano, lo sentimos, no debe de venir para estar cómodo. Debe de venir para estar atento, para recibir la palabra del Señor y ser edificado por ella. Responsabilidad grande tienen aquellos que asisten y no tienen la actitud adecuada. Con ese detalle entramos. Las parábolas que contó el Señor Jesucristo, esa es la serie de predicaciones que estamos llevando. ¿Correcto? Es la serie de predicaciones que estamos llevando. Realmente, las parábolas que contó el Señor Jesucristo contienen riquezas de valor incalculable, especialmente porque representan principios del reino de Dios. Las parábolas tienen riqueza no solo de conocimiento, no solo de información, sino riquezas de actitudes de vida que debemos tener los evangélicos. Esos principios contienen lecciones de vida, como lo acabo de decir, que son necesarios y fundamentales comprender y practicar si se quiere ser parte del reino de Dios. Si se quiere ser parte del reino de Dios, los principios que tienen las parábolas son dignos de no solo comprender, sino de practicar, repito, aquellos que quieren ser parte del reino de Dios. Y yo esperaría que todos, amén, esperaría que todos queremos ser parte del reino de Dios. Cuando se lleva una serie de predicaciones, como en este caso, se hace necesario recordar aspectos que ya hemos considerado. Es necesario, cuando se lleve una serie, es necesario recordar algunos aspectos. Con el propósito de recordar y evaluar lo que hemos estado hablando, con el propósito, repito, de recordar y evaluar lo que recordemos y estamos proponiendo practicar. Asimismo, como para ponernos en contexto, se hace necesario ese repaso. Para ponernos en contexto, para ver cuánto hemos memorizado, para ver cuánto hemos entendido, a ver cuánto estamos practicando de lo que hemos sido, se hace necesario un repaso. A esta altura de la serie, aquí viene el trabajo para ustedes, ya hemos considerado 8 parábolas. 8 parábolas. Vamos a ver cómo anda estamos en el repaso que nos hace recordar o evaluar cuánto recordamos de lo que ya hemos oído. Ya dije que hemos compartido 8 parábolas y hoy vamos a hacer ese repasito para ver cuántas recuerdan así. Yo les animaría que no vayan a sus notas, que las digamos así de memoria, aunque las digamos informales, aunque las digamos, pero que saquemos de lo que tenemos
Aquí, lo cual se va a dar cuenta que tiene muy poco, porque esa es una trampa, hermanos. El cerebro nuestro no responde tan activamente cuando son cosas de Dios. El cerebro responde más activamente cuando las cosas son malas. Lo dije en una reunión no vaya a ser un chiste que uno oyó y no se lo estaban ni contando a uno, sino estaba un poco cerca, que estaban contando el chiste de amarillo tendiéndose y por allá lo estaban contando y uno se va de donde está y uno va repitiendo el chiste y la mente le furula a uno bien. ¿No les pasa eso a ustedes? ¿O sí? Así que a esta altura ya hemos considerado 8 parábolas. Vamos a ver si las recordamos. En eso estamos en este momento. Vamos a ¿quién quiere empezar? El buen samaritano, correcto, el buen samaritano. El sembrador, correcto. El trigo y la cizaña, correcto. La levadura, correcto. El tesoro escondido, correcto. La perla de gran precio, correcto. Y la última, ¿cuál fue? La red del pescador. La red de pescador. No red que es la misma trampa, cuando le ponen una red a uno para caer en un error, también son red. La red de traficantes son red, pero estamos hablando de la red de pescador. La repetimos otra vez para ver cómo nos han quedado en la memoria. Vamos. El buen samaritano, el sembrador, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red de pescar, Hoy le vamos a agregar otra parábola más. Sobre las parábolas, vale la pena recordar lo que dije en la primera predicación, en el sentido que todas las parábolas tienen un objetivo general, hablando de todas ellas. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo general de todas las parábolas que hemos considerado? El reino de Dios, ese es el objetivo general, pero cada una de las parábolas tiene un objetivo particular. Cada parábola tiene un objetivo particular. También vale la pena recordar y comprender que todo aquello de una parábola que no está dentro de estos dos objetivos que acabamos de decir, todo aquello que no está dentro de esos objetivos, no se debe de preocupar por su interpretación y aplicación. ¿Me explico? Porque en una parábola, y solo les voy a dar un ejemplo, me adelanto hasta cuando lleguemos ahí. Por ejemplo, cuando uno está leyendo la parábola del juez injusto, ¿quién es el juez a quién representa ese juez injusto según la parábola? A Dios. ¿Es Dios injusto? Entonces ese aspecto no lo vamos a tocar, no es relevante porque no está dentro de los dos grandes propósitos que tienen las parábolas. No sé si me expliqué y le sirvió de luz sobre lo que estoy diciendo. Así que cuando encontramos esos aspectos, en un culto de esta semana estuvimos analizando y casi nos estábamos enredando en asuntos más semánticos que en la interpretación correcta de la parábola. En la continuidad de la serie viene la parábola de hoy, la parábola que se encuentra en Mateo. Estamos siguiendo las parábolas como las ordenó San Mateo y especialmente todas las parábolas que hemos considerado hasta aquí están en el capítulo 13 de Mateo, y hoy vamos a ir a los versículos 51 y 52, aunque realmente la parábola está solo en el versículo 52. Fíjense que yo me atrevería a decir, sin haber revisado este aspecto de las demás parábolas, que esta es la parábola más corta y sin embargo es la parábola con mayor significado. Es la parábola más corta.
Así que vamos a ir a la Escritura, vamos a ir a la palabra de Dios, San Mateo 13, versículos. Vamos a leer el 51 que nos sirva como referencia, pero el versículo donde está la parábola es el versículo 52. Dice el 51, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Esperen que me detenga. Casi, yo sé que la comparación me queda a mí demasiadísimo grande, pero casi al Señor hacía lo que yo hago. Les pregunto, ¿ustedes comprendieron lo que estoy diciendo? Y en el caso ¿qué dijeron ellos? Respondieron, sí, Señor. ¿Sería cierto que lo habían comprendido? ¿Quién sabe? Sin embargo, esto les da lección a ustedes. Cuando se les pregunta, ¿comprendieron esto? ¿Qué es lo que deben de contestar? La verdad. Si lo comprendieron, sí, hermano. Pero si no lo comprendieron, ¿cuál es lo correcto? No, hermano. Por favor, ayúdeme, explíquemelo otra vez para ver si yo logro comprenderlo. Estamos leyendo el versículo y mire qué interesante lo que uno va encontrando. Hoy entramos al versículo 52, que es el versículo específico de la parábola de hoy. Él le dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. Ya vimos que el objetivo de las parábolas, ¿cuál es? El reino de Dios, el reino de Dios. Aquí dice reino de los cielos. Es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Leamos una vez más el versículo 52. Y él le dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Que el Espíritu Santo añada bendición a esta palabra que hemos leído y nosotros de nuestra parte vamos a poner todo el interés y toda la atención a la misma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a poner todo de nuestra parte. El tema de la predicación de hoy, pónganle mucho cuidado, es el siguiente. En el reino de Dios, los escribas deben sacar tesoros antiguos y nuevos. Vamos a repetir. En el reino de Dios, los escribas deben sacar tesoros antiguos y nuevos. Una vez más. Antiguos y nuevos. Una vez más. Dios, los escribas deben sacar tesoros antiguos y nuevos. Amén. Ese es el tema. Ese pensamiento, esa declaración, deben tenerla en mente porque alrededor de esa declaración viene la predicación de hoy y viene el análisis del versículo que estamos tratando de interpretar. Démosle un vistazo, aunque lo hemos hecho en un ratito, démosle un vistazo generalizado a los versículos, pero especialmente al versículo 52, ya tratando de buscarle algunas cosas importantes. Dice, y él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos, todo escriba debe ser docto, ¿qué quiere decir docto? Inteligente, preparado, docto. Es una persona preparada. ¿Docto en qué? En el reino de los cielos. Y ese escriba, según el versículo que estamos leyendo, es semejante a un padre de familia. No sé si ustedes van notando que la cosa se nos alarga un poco. El escriba tiene preparado todos los tesoros, los conoce, pero aquí en el versículo dice que esos tesoros que el escriba conoce, se los pasa ¿a quién? ¿No es eso lo que dice? Él les dijo,
Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante ¿a quién? A un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Voy a ampliar más adelantito un poquito, porque según el plan de Dios, lo voy a decir en orden más después, según el plan de Dios, los responsables de enseñar, de educar a las nuevas generaciones son los padres de familia. El escriba le está pasando los tesoros al padre de familia para que sea el padre de familia que los comparta hacia las nuevas, hacia sus hijos, para no andar hablando por otro lado. Eso lo vamos a tratar más adelante. Ya sabemos que estamos hablando del reino de Dios, así dice la parábola. Eso no en los cielos, sino en la tierra, el reino de Dios en la tierra, y que el propósito y objetivo de Cristo, del Espíritu Santo y del Evangelio es y deberá seguir siendo es establecer el reino de Dios. Voy a repetir esto, estamos queriendo ponernos en orden. Debemos de comprender, ya sabemos que estamos hablando del reino de Dios. Así tratan todas las parábolas del reino de Dios. No el reino de Dios en los cielos, sino el reino de Dios en la tierra. Y que el propósito y objetivo de Cristo, debería decir del Señor Jehová primero, de Cristo, del Espíritu Santo y del Evangelio, es establecer, es que se establezca el reino de Dios aquí en la tierra. Debe quedar claro eso. Lamentablemente, los evangélicos no lo vemos así, aunque lo recordemos cuando decimos el Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Bueno, eso ya casi se olvidó. ¿Cómo dice? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta es la frase que aplico. ¿Qué sigue diciendo en el siguiente versículo? Vénganos tu reino. Ese es el plan del Evangelio, esa es la misión del Espíritu, ese es el plan, era el plan del Señor Jesucristo. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad o su voluntad aquí en la tierra. ¿Cómo se debe de hacer la voluntad aquí en la tierra? Como se hace allá en los cielos, no al revés. No es que la voluntad de Dios se hace en el cielo como se hace en la tierra, no, es al revés. Aquí en la tierra debe de hacerse la voluntad de Dios así como se hace en el cielo. En el cielo los millones de criaturas angelicales están a la orden del Rey para hacer la voluntad de Dios. Todos ellos. Hay una serie de versículos que no tengo tiempo de decir, cuando hay legiones de serafines, de querubines, que no hacen otra cosa sino decir santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Esa es la voluntad de Dios en el cielo. Así que estamos entrando a la predicación. Según el versículo, ¿cómo dice? 12 más que todo, el 52. Por eso todo escriba, encontramos aquí un calificativo ministerial, todo escriba. ¿Quiénes eran los escribas? ¿Saben algo de ellos? ¿Quiénes eran los escribas? ¿Sí? ¿Sí? Piense, por favor. Los escribas en Israel eran eruditos y maestros de la ley hebrea y de las escrituras. De las escrituras particularmente de Moisés. Los escribas eran personas doctas, así dice el versículo, doctores para comprender las cosas, los escribas. Entonces, en el reino de Dios, los escribas tienen un papel muy fundamental. Se dedican, y escúchenme bien esto, lo voy a repetir, lo tengo en mis notas para que les quede más grabado en la mente suya. Se dedicaban, los escribas, a reproducir, a recopilar, por ahí empecemos, recopilar, estudiar, memorizar, interpretar
y explicar la ley de Moisés, y eran responsables o reconocidos por su conocimiento y capacidad, no solo por ellos mismos, sino por los judíos en sí. El escriba era una persona, como lo dice la Biblia, docta, se encargaban, por eso el nombre, escribas, de copiar, reproducir los escritos del Antiguo Testamento. A la par de eso, ellos estudiaban a fondo las escrituras, la memorizaban, los escribas memorizaban las escrituras, la interpretaban y la explicaban a toda la nación judía, y por eso eran personajes importantes en el pueblo y en la cultura judía. Ya puede imaginar cuánta responsabilidad había en el cargo de un escriba, lo cual era visto como un gran honor y privilegio, no solo por ellos, lo acabo de decir, sino por todos los judíos, por la nación judía. Veían a los escribas como personas importantísimas porque tenían las responsabilidades que ya antes he descrito. Ya pueden imaginar esa responsabilidad. Como sucede en todos los cargos y en todos los tiempos, originalmente había mucha responsabilidad y mucho respeto en la función del escriba. Él era una persona, el escriba era una persona importantísima en la cultura judía, y les voy a traer o compartir algunos detalles. Al punto que hubo acuerdo entre los escribas, entre ellos, que cuando en la transcripción de un documento, de un estatuto o de una parte de la escritura, y ellos en esa parte había que escribir el nombre de Dios en muchas de sus aplicaciones, porque en el hebreo el nombre de Dios tiene otras aplicaciones. Para cada acción de Dios se le aplicaba un nombre, de Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová. Entonces, siempre que ellos iban a escribir el nombre de Dios, los escribas, al llegar a iban escribiendo, y aquí venía el nombre de Dios, no podían seguir escribiendo con la pluma que lo estaban haciendo, pluma de ave por supuesto, sino que sacaban una pluma nueva, porque iban a escribir el nombre de, fíjense qué cuidado de esta gente, iban a escribir el nombre de Dios y no la volvían a ocupar otra vez, porque con ella habían escrito el nombre de Dios, y si más después había que escribir una vez más el nombre de Dios, había que sacar una nueva pluma para escribir el nombre de Dios. Esos eran los escribas. Por otro lado, cuando al ir escribiendo o transcribiendo una parte de la ley, cometían un error, porque ellos eran humanos y los humanos cometemos error, ellos iban escribiendo y cometían un error, ese rollo ellos no podían seguir escribiendo más. Ese rollo lo sacaban, lo extraían, y no solo lo declaraban inservible, sino que no querían que ninguna otra persona leyera ese texto con error, sino que lo enterraban. Por eso es que hoy, cuando descubren algunos rollos, particularmente han habido en los últimos tiempos muchos descubrimientos de rollos, eran esos rollos que los escribas enterraban porque tenían algún error y no querían que nadie leyera esos rollos, esos pergaminos con algún error. ¿Se da cuenta el trabajo de los escribas? Admirable, admirable. En el correr del tiempo, especialmente para los tiempos de Cristo, los escribas se habían corrompido, pero que eran doctos en la ley, lo eran. En el tiempo del Señor Jesucristo, los escribas se habían corrompido, habían interpretado mal la ley, habían cometido errores con la ley, particularmente porque los escribas se dejaron influenciar por los sacerdotes, y entonces ellos les pedían que escribieran errores o interpretaran erróneamente algunas partes de la ley. Así que en el correr del tiempo los escribas se corrompieron, pero que eran doctos en la ley, lo eran. ¿Cuántos de ustedes han sabido, aquí lo he explicado por supuesto, cuántos de ustedes han comprendido aquella parte cuando unos amigos
trajeron a un paralítico para que el Señor lo sanara y lo bajaron por la casa. ¿Recuerdan eso? Lo bajaron por el techo de la casa, abrieron la casa y el Señor, cuando vea la fe de ellos y ve al hombre, ¿qué fue lo que le dijo? Vamos a ver si recuerdan, los estoy encontrando ¿Qué fue lo que le dijo? El Señor no le dijo, te sano, levántate. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son. ¿Qué dijeron los escribas? Blasfemia, blasfemia dice. Porque ellos eran doctos. ¿Qué es blasfemia? Fíjense que la mayoría de nosotros no sabemos qué es blasfemia. Blasfemia es usurpar las atribuciones de Dios para aplicárselas, según ellos, entendidos en la ley, ellos sabían que nadie puede perdonar pecados. Hoy si creen que los hombres pueden, ellos allá sabían que no. El único que podía perdonar pecados era Dios. Y cuando el Señor Jesucristo, creyéndolo ellos, que Él era humano, era hombre, dicen, está blasfemando, porque Él está diciendo que Él puede perdonar pecados, pero solo puede perdonar pecados Dios. Para que vean lo doctos que eran los escribas. Estoy hablando del ministerio del escriba. Ahora, según la parábola, el escriba es comparado con ¿quién? Ya aplicándolo para nosotros. Según la parábola, ¿con quién es aplicado? Con el padre de familia, que me gusta. Así está ya. El escriba le pasaba al padre de familia toda la información para que él se encargara de educar a la familia, al padre de familia. En la cultura judía, y pienso que en el plan de Dios, la responsabilidad de educar a los hijos, especialmente en la ley de Dios, recaía en los padres. En el plan de Dios, en la ley. Fíjate como por ejemplo, ¿qué le dijo el Señor Jehová a Josué sobre la ley de Dios? Estas palabras que te mando hoy, le dice, se las vas a repetir a tus hijos mientras están en la casa, mientras van por el camino, cuando vienen del trabajo, cuando se van a acostar, se las vas a repetir, y no solo se las vas a repetir, sino que vas a hacer listoncitos y se los vas a amarrar aquí con la palabra de Dios en la mano y le vas a poner aquí en la frente otros rótulos que hablen de la palabra de Dios. Era la responsabilidad de los padres. Eso está escrito. Y según la parábola, ese es el mensaje que vemos. Ya sabemos que en eso se ha fracasado. En el caso nuestro, igualmente. Se fracasó en el caso de ellos allá, Israel. Pero también se ha fracasado porque estamos hablando de nuestro tiempo. Estamos hablando de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y en la mayoría de casos no vemos a los hijos. ¿Por qué? Porque hemos fracasado. Ha habido una triste condición. La mayoría de los hermanos se vienen al culto y dejan a los hijos en la casa para que hagan lo que quieran. Y no se les está enseñando la palabra de Dios. Así que ha habido fracaso en eso. Pero dado a la figura del escriba, en verdad, les quiero hacer reflexionar, en verdad, ¿en quién recae la responsabilidad? Dado que los padres de familia han fracasado, no quiero dejar eso, hemos fracasado como padres de familia, estoy hablando casi en su mayoría. Alguno puede decir, yo no, hermano, yo todavía mando a mis hijos. Y yo le pregunto, ¿a qué edad? Tiene 2 años, fíjese, y lo mando a ese puñetero. Porque después, no, ya de 2 años los niños son los que mandan en la casa. Entonces, pero escúchenme bien lo que estoy diciendo. Pero dado a la figura del escriba, el escriba le pasaba al padre de familia.
Pero como el padre de familia fracasó, ¿a quién le pasa el escriba la ley para que realice el trabajo de educación del pueblo de Dios? En verdad, regresamos un poquito, en verdad, ¿en quién recae la responsabilidad de enseñar la ley de Dios en el establecimiento del reino aquí en la tierra en este tiempo? No sé qué me estaban diciendo otras cosas. No sé, a la iglesia hay que enseñarle la ley de Dios. ¿En quién recae la responsabilidad que el escriba le pasa a esa otra figura, dado que el padre de familia fracasó? ¿A quién en verdad se le pasa la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios en nuestro medio, en la dispensación de la gracia? Y es el pastor. No hay otra responsabilidad, es el pastor. Hay muchas referencias bíblicas que colocan al pastor al frente de la congregación para que haga la función de escriba. Muchas referencias. No tendría tiempo de señalarlas todas o la mayoría, pero voy a señalar algunas. Cuando dijimos que es la función del escriba, ¿qué dijimos cuando dijimos que era la función del escriba? Cuando estábamos hablando del escriba de Israel, ¿cuáles eran las funciones? ¿Qué hacía el escriba? Copiaba, interpretaba, leía, enseñaba, otra cosa, explicaba la ley de Dios al pueblo. Entonces, copiaba, estudiaba, y eso es lo que se le recomienda al pastor en nuestro tiempo y en esta dispensación. Por ejemplo, Pablo escribiendo a Timoteo, Pablo, un pastor mayor, como escriba mayor diríamos, escribiéndole a un joven pastor novato, novicio, le dice lo siguiente, 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Los principios establecidos en la palabra de Dios. Y le dice, ten cuidado de ti mismo, pero también cuida de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persiste, enseña la palabra, enseña la doctrina. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Pero siga conmigo, 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Nosotros no hemos leído bien este versículo, pero yo quiero que lo aprendamos a leer bien. ¿Cómo dice el versículo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No, la coma no está en Dios, sino en aprobado. Cuando uno se va a presentar a Dios, debe de presentarse aprobado, no reprobado, que hemos pasado aprobado. ¿Y qué sigue diciendo? Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. ¿Qué quiere decir eso? Usar bien. ¿Quién era el que usaba bien allá en el Antiguo Testamento las Escrituras? El escriba. Y al pastor se le recomienda que usa bien. Hay otra versión, a ver si tiene una versión que diga otro vocablo en lugar de usa. Traza. Esa palabra me gustaba mucho a mí porque ese asunto de trazar es hacer un croquis, hacer un dibujo que trazar como quien va a cortar una tela para hacer hace un trazo, va a hacer una casa, hace un trazo. El escriba, eso era lo que hacía y eso es lo que se recomienda en el día de hoy que haga el escriba. Que trace bien la palabra de Dios. Por supuesto, no se puede negar, esa es la verdad, que la mayoría de los escribas modernos, ¿qué quiero decir con esto de escribas modernos? El pastor moderno no está estudiando la palabra de Dios. Le gustan mensajes populistas. ¿Y por qué le gustan a él los mensajes populistas para la iglesia? Porque la iglesia eso es lo que le gusta también. Cuando el pastor explica la palabra y
La iglesia no quiere, pero el pastor está en la obligación de trazar bien, de interpretar bien y de explicar bien la palabra de Dios. Y ahí el que quiera recibir la gloria a Dios y el que no, también, porque esa es la palabra de Dios. En las 7 cartas de Apocalipsis, estas están dirigidas, a ver si recuerdan, al ángel, no a la iglesia. No, las cartas están dirigidas al ángel. ¿Y a quién representa ese ángel en la manera interpretativa? Representa al pastor, al que dirige la iglesia. Y en cada una de las cartas, si va a haber una felicitación, el Espíritu felicita al pastor. Pero si la iglesia anda mal, el Espíritu le habla duramente al pastor para corregirlo y que enseñe la palabra de Dios como debe de enseñarla. Estamos concluyendo. No tengo dudas al afirmar que el escriba de la iglesia en el presente, de Cristo hacia acá, es el pastor. ¿Qué dicen ustedes? Estoy hablando de mí mismo. Pero por supuesto que a usted lo ponen en el cuidado. Debe de atender al escriba. Ay del que no le presta oído al escriba. Por supuesto que sigan contentos los que tienen a un escriba que no quiere interpretar la palabra de Dios como debe de ser interpretada. Ahora, tenemos claro eso ya del escriba, quién se aplica en el momento. El escriba debe de impartir tesoros antiguos. ¿Cómo está escrito en el versículo? Tesoros nuevos y antiguos. ¿Por qué yo uso los cambios? Voy a hablar de los dos, pero ¿por qué uso primero el antiguo? No se le viene una idea rápida. Por lógica. Vamos a hablar de lo más anterior para luego hablar de lo más nuevo. Entonces estoy diciendo por el versículo, vamos a hablar, el escriba debe de sacar tesoro antiguos. Debe de sacar tesoros antiguos. Espero que no haya duda en aceptar que el tesoro antiguo representa al Antiguo Testamento. ¿Me están oyendo? Dije, voy a repetirlo, espero que no haya duda en aceptar que el tesoro antiguo representa al Antiguo Testamento. El escriba debe de sacar de los tesoros antiguos y pasárselo, transcribírselo, decirlo, enseñarlo a la iglesia. Tesoro antiguo. Y quien no acepte que el Antiguo Testamento es un tesoro, no ha comprendido el plan de Dios. No ha comprendido el plan de Dios. Hay que aceptar que el Antiguo Testamento es el tesoro antiguo. Porque quien no acepte que el Antiguo Testamento es un tesoro, no ha comprendido, repito, no ha comprendido el plan de Dios. Sin el Antiguo Testamento, ¿qué pudieran decir ustedes? Les dejo una frase a la mitad. Sin el Antiguo Testamento, no habría Nuevo Testamento. Amén. Sin el Antiguo Testamento no habría Nuevo Testamento. Sin el antiguo pacto no habría nuevo pacto. Amén. Es en ese antiguo tesoro, bueno, ahí estamos, en ese antiguo tesoro hay una veta de riqueza que se llama historia. Estoy hablando de el tesoro antiguo. En ese tesoro antiguo, para quererle dar una forma, hay una veta de riqueza que se llama, lo califico yo así, la historia. El Antiguo Testamento es un libro casi de historia. Una historia, o la historia se refiere, a mí me da risa cuando escucho el vocablo historia en mala e incorrecta aplicación, interpretación y aplicación.
La historia o historia se refiere a todo lo que ya ha sucedido. Nadie puede decir que voy a cambiar la historia. La historia no se puede cambiar. ¿Por qué no se puede cambiar la historia? Porque esa ya pasó. Lo que se puede hacer es no cometer los errores que se cometieron y que están escritos en la historia. Me voy explicando. Entonces, la historia se refiere a todo lo que ha sucedido en el pasado, especialmente en el trato de Dios con Israel, el llamado pueblo de Dios. A Israel se le conoce como el pueblo de Dios. Y sobre ese pueblo de Dios y sobre el trato de Dios y ese pueblo hay una historia, lindísima historia, rica historia. Rica historia. El objetivo de la historia es especialmente la escrita, evitar cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Eso no lo hemos entendido. La historia se escribe, ¿sabe para qué? Para que no se cometan los mismos errores que se cometieron en el pasado. Para eso están escritos. Lo veo. Uno no puede golpear la misma piedra que han golpeado otros. Lamentablemente esa no es la verdad para nosotros. Si los escribas del presente le enseñáramos al pueblo de Dios, a la iglesia, los errores que cometió Israel y por las causas que pasó, severas disciplinas de parte de Dios, posiblemente se evitarían cometer los mismos errores. Voy a repetir esto. Voy a repetirlo. Estoy diciendo que si los escribas del presente, ¿quiénes son los escribas del presente? Si los enseñáramos los errores que cometió Israel y el trato severo que recibió, disciplina que recibió de parte de Dios por los errores cometidos, si a nosotros se nos enseñara más puntualmente, yo creo que cometeríamos menos los errores que estamos cometiendo. Porque nosotros jugamos con Dios porque no se nos ha dicho que con este Dios no se juega. Nosotros queremos que Dios no cumpla lo que dice porque no se nos ha dicho que Dios es fiel. Fíjese, solo tome una palabra. Dicen los historiadores y los que tienen que ver con la geografía que el tránsito o la distancia que había entre salir de Egipto y la tierra prometida se pudo pasar, algunos exageran 15 días, otros más, otros menos, pero que en ese tránsito se pasaron 40 años. ¿Y sabe para qué duró 40 años esa travesía cuando pudo ser corta? Por los errores que cometieron y para que murieran todos los que se habían rebelado y que solo pasaron los niños, porque ellos dijeron, a estos niños son los que van a morir aquí. Y Dios dijo, el Señor Jehová dijo, esos son los únicos que van a entrar a la tierra prometida. Si nosotros estuviéramos, ustedes conmigo, atendiendo la historia de Israel, no cometeríamos lo mismo, porque a nosotros nos está pasando lo mismo y a nosotros nos va a pasar lo peor. Porque yo pienso que la salvación y condenación de Israel fue más física y las consecuencias las pasaron temporalmente. Pero nosotros, si hacemos lo mismo, vamos a perder la salvación, que es la riqueza más grande que un humano puede recibir. En ese antiguo tesoro, otra veta de riqueza es la profecía, la llamada profecía. Estamos hablando del tesoro antiguo. ¿Me siguen? ¿Están conmigo? Tesoro antiguo. Y en ese tesoro antiguo hay una veta rica que se llama profecía. ¿Qué es profecía? ¿Qué es profecía? La profecía se encarga de registrar todos los acontecimientos antes que sucedan y en el antiguo tesoro hay muchas de esas profecías. Muchas de esas profecías. En ese antiguo tesoro
hay una riqueza que se conoce como la profecía de la gran tribulación. Debería decir que hay un tesoro que se conoce como las profecías de las 70 semanas de Daniel. Profecía. Tesoro. De esas 70, de ese tesoro antiguo, al leer los escritos que el Espíritu Santo le dijo a Daniel que se escribiera, se describe la profecía de las 70 semanas. 70 semanas conocidas como las 70 semanas de Daniel. Y la última de esas 70 semanas es la gran tribulación. Estoy hablando de las riquezas que hay en ese tesoro antiguo. Hay mucho que el escriba necesita decirle a la iglesia. Allí en el antiguo tenemos mucho que aprender. El escriba está responsabilizado, está obligado a sacar riquezas de los tesoros antiguos para dárselos a la congregación. Gimo delante del Espíritu Santo, queriendo ser ese escriba delante de ustedes. Por supuesto que si yo fuera un escriba, como deben de ser los escribas, ustedes tienen un gran problema. Porque si ustedes no atienden la voz del escriba, que explica, que interpreta, que traduce la palabra del tesoro del antiguo, van a sufrir en carne viva las consecuencias de no hacerlo. Pero aquí estamos. Lamentablemente los escribas del Nuevo Testamento no estamos haciendo el trabajo como deberíamos de hacerlo. No estamos haciendo el trabajo y me incluyo en ellos o con ellos. El escriba debe compartir riquezas del tesoro nuevo. No tengo tiempo, ahí debería de hablar muchísimo más, pero no tengo tiempo. Espero, como lo dije en relación al tesoro antiguo, espero que no haya dudas en aceptar que el tesoro nuevo representa al Nuevo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? El tesoro nuevo es el antiguo, es el Nuevo Testamento. ¿Lo aceptan? ¿Están de acuerdo? Y quien no acepte que el Nuevo Testamento es un tesoro, no ha comprendido el plan de Dios. El plan de Dios encierra eso. Sin el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento solo fue una novela. Sin el Nuevo Testamento, porque lo que hace el Nuevo Testamento es ratificar lo que dijo el Antiguo. Entonces estamos diciendo que en este tesoro nuevo, que es el Nuevo Testamento, las parábolas son una riqueza del nuevo tesoro. Estamos ahí hoy a las 9, ¿cuántas? 10 parábolas con la de hoy. Y yo no sé ustedes, yo he sido bendecido con el estudio de estas parábolas. Hoy mismo estoy siendo bendecido cuando estoy examinando esta parábola. Estoy viendo que en el Nuevo Testamento hay tesoros. Las parábolas son tesoros. Cuídela, léala, recíbalas. De la misma manera, la historia del Nuevo Testamento es una riqueza del nuevo tesoro. La historia del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el libro de historia del Nuevo Testamento? Los Hechos. Pero queriendo decir la palabra con propiedad, todo el Nuevo Testamento es historia. Porque ya pasó. Y solo no es historia lo que es doctrina. Lo que es doctrina, pero todo lo demás es historia. Los viajes de Pablo son historia. La conversión de Pablo es historia. La muerte de Esteban es historia. Ya puede imaginar cuán difícil o cuán diferente sería nuestra vida evangélica si le tomáramos cuidado a la historia del nuevo tesoro. Ya puede imaginar la lección que habría en nosotros si leyéramos lo que le pasó a Ananías y Zafira. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Que murieron. ¿Por qué murieron?
porque quisieron mentirle al Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo no se le debe de mentir, no se le puede mentir. Nosotros creemos que sí se le puede mentir, pero no se le puede mentir. No se le puede mentir. También está la riqueza, el tesoro, como lo vimos en el antiguo tesoro. Las profecías del Nuevo Testamento es una riqueza del nuevo tesoro. Las profecías. El Nuevo Testamento está cargado de profecías. Tiene muchas profecías. Y ahí pudiera nuestra vida ser alertada por esas profecías. No quiero finalizar luego. En esta congregación, fíjense que si uno se pone a leer los capítulos 24, 25 de Mateo, todas profecías del fin de los tiempos. Pero hablando de la iglesia, aquí en esta congregación hemos hablado de la carta a la Odisea, profecía limpia. En esa profecía el Espíritu revela la condición de la iglesia, que es profecía por un lado, realidad que se está cumpliendo en el presente. El Espíritu vio y reveló y está en el tesoro en el nuevo tesoro. ¿Cómo iba a ser la iglesia en estos tiempos? Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Cuando leemos la carta a la Odisea y cuando el Espíritu dice, yo sé que no eres ni tibio, que no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y por ser tibio te voy a desechar de mi boca. ¿Qué hacemos? Si quiere nos afligimos, deseamos venir arrepentidos. No. Y ahí está la parábola del tesoro antiguo y nuevo. Nosotros, hermanos, no hay por qué seamos pobres. Tenemos tesoro antiguo y tenemos tesoro nuevo. Nosotros espiritualmente estamos para andar volando, para ser ricos espirituales. Pero lamentablemente, y aquí no sé qué digan ustedes, y yo esperaría que hablen con franqueza, el problema está en el escriba, dirían ustedes, ¿verdad? ¿Y yo qué diría? El problema está en la Odisea. Pero no, somos culpables los dos. Yo debo de ser más exigente dado a mi responsabilidad. Yo debo de transcribir, traspasar, inculcar estos tesoros en ustedes. Tesoros antiguos y tesoros nuevos. Y no tenemos más que una sola alternativa. Porque si no somos ricos, en esa misma carta, si no somos ricos, debemos ser ricos. Amén. Si no somos ricos, la vamos a pasar muy mal. La vamos a pasar muy mal. Pero hoy es tiempo que juntos saquemos tesoros antiguos y saquemos tesoros nuevos para traerlos a nuestra vida y vivir la vida plena que el Espíritu Santo quiere que vivamos. Vamos a dar una ofrenda de palmas.